Bueno, hemos comentado un poco la entrada y la salida de este programa. Este programa todavía no está completo, pero sí hemos usado los procedimientos, perdón, no los procedimientos, sino los aprendizajes que hemos hecho antes sobre leer un fichero, escribir en un fichero, etcétera, y los bucles y las condiciones para crear el programa que pida la letra inicial de los rotores de la máquina Enigma, mire si está el archivo de entrada y si no pida el nombre y pida el archivo de salida. Lo primero que tenemos que hacer en un programa, bueno, este modo y luego declarar variables. Hay variables de tipo carácter que son las letras iniciales de los rotores, uno y 2. Luego hay dos variables booleanas que indican si los archivos de origen y destino han sido abiertos. El archivo de origen es el que tiene el texto a codificar o descodificar y el archivo de destino es el que tiene el archivo codificado o descodificado. El archivo se refiere al mensaje que hay dentro del archivo. Luego, n fichero origen, que es de tipo cadena, es el nombre del fichero origen que el usuario del programa escribe. Y n fichero destino es lo mismo, pero para el fichero destino. Y por último, los dos ficheros, el de origen y el de destino, que son de tipo text. Lo primero que tenemos que hacer es meter las letras iniciales del rotor. Eso lo conseguimos con un bucle. El bucle lo que hace es buscar la posición de la letra inicial del rotor 1 que hemos escrito dentro de esta cadena de caracteres. Si es alguno de estos caracteres, nos va a dar una posición distinta de 0, porque la función post da una función a partir de 1 según la posición en la que encuentre la cadena. Entonces, como no va a encontrar la cadena, eh, una cadena, si metemos, por ejemplo, unas comillas, una coma, un igual, un símbolo que no sea, alguna letra, punto o espacio, no va de error, va a ser el bucle mientras no metamos alguno de estos caracteres. ¿Mm? Mientras no encuentre alguno de los caracteres, el carácter que hemos escrito en este conjunto de caracteres, A, B, C, D. Si escribimos una C, pues ya no sigue el bucle porque la posición ya no es 0, porque lo ha encontrado. Si metemos una C, pues devolvería 5 y como 5 no es igual a 0, se saldría del bucle. Y lo que hace en todo el bucle es pedir letras iniciales del rotor hasta que metamos una correcta. Si al principio metemos una correcta, pues ejecuta el bucle una vez y ya está, y sale. Luego lo imprime, estos son líneas de comprobación simplemente para ver que el dato está correcto. Esto luego lo comentaremos en el programa final. Esto hace lo mismo que el bucle anterior, es decir, busca que le escribamos con la línea readln la letra inicial del rotor 2 y mientras esa letra inicial no sea encontrada en este conjunto de caracteres, es decir, espacio, punto, letra mayúscula, va a seguir preguntando. Cuando metamos uno correcto, no se cumple esta condición porque la función post va a devolver un número distinto de 0 y entonces va a seguir. Y ya tenemos las letras iniciales de los rotores. Luego vamos a abrir el archivo origen. Lo primero que decimos es que el abierto origen es falso, es decir, que todavía no está abierto. Y mientras no está abierto, intentamos lo siguiente, o probamos lo siguiente. Escribimos en la pantalla para que el usuario escriba el nombre del fichero origen, lo pedimos, leemos la línea entera que escribe el usuario y asignamos ese nombre de fichero origen que ha escrito el usuario al fichero origen en sí, es decir, al tipo de datos fichero. La diferencia entre el nombre de fichero origen le hemos puesto n porque es el nombre. Y esto es el fichero en sí. Y como vamos a leer de ese fichero, hacemos un reset, con lo cual se pone al principio para empezar a leer. Y ya le podemos decir que está abierto. Con lo cual, si a la primera encuentra el nombre del archivo y lo abre, se sale del bucle y ya hemos leído el archivo. Si hay una excepción, dice que el fichero no existe porque no ha encontrado el nombre realmente y pone que no está abierto para que cuando vuelva al principio del bucle a la condición diga mientras no está abierto y como abierto origen es falso, no falso es verdadero. Entonces, mientras no está abierto, va a seguir preguntando nombre hasta que escribamos un nombre correcto. Y lo mismo hace con el fichero de destino, solo que a este le asigna el nombre y lo que hace es rewrite, que lo que hace es crear un archivo nuevo. Si existe, lo borra entero y se pone al principio para empezar a escribir. Pone que abierto destino es true para que se salga del bucle la primera vez que lo encuentre. Este no va a tener problema.
En principio no debería tener ningún problema. Esta línea es para añadirle al fichero de destino el nombre que escribe el usuario y le ponga luego txt. Luego lo arreglaremos para que añada el nombre txt. Y lo último que hacemos, esto sería ya al final del programa, sería si está abierto el fichero origen lo cierres, si está abierto el fichero destino lo cierra. Es una buena política hacer comentarios. Por ejemplo, ¿para qué sirve cada variable? Los comentarios en Pascal se escriben, un momento, luego poner entre llaves. Por ejemplo, aquí podríamos poner, mientras el carácter que introducimos no sea espacio, punto o una letra mayúscula, es decir, que la posición sea, lo que hemos dicho, igual a 0, porque no lo encuentro en esa cadena, pide por pantalla la letra inicial del rotor 1. Cerramos comentario. Este sería 3/4 de lo mismo, no vamos a poner los comentarios, y este sí lo vamos a comentar. Por ejemplo, abierto origen, que es una variable, podríamos decir lo que significa. El fichero de origen está abierto. En principio no va a estar abierto, claro. Luego, esta condición significa, mientras no esté abierto el fichero de origen, pues pedimos un nombre para el mismo. Asignamos ese nombre a la variable de tipo fichero para que sepa qué archivo tiene que abrir y lo abrimos en modo lectura y posicionamos la cabeza de lectura al principio. Y aquí el fichero se ha abierto con éxito. Así que la condición abierto origen es verdadera, lo que nos va a permitir salir del bucle más adelante. Y aquí, si se da un error al abrir, seguramente porque no existe el fichero, nos escribe un mensaje en la pantalla. Y abierto origen es falso, lo que indica que no se ha abierto correctamente. Este hace lo mismo, lo único que cambia es que abre el fichero destino en modo escritura, y si tenía algo lo borra. Y por último podemos poner comentario delante también. La condición, cierra el fichero de origen si está abierto y cierra el fichero de destino si está abierto. Perdón, que hemos puesto paréntesis, son llaves. Ahora vamos a compilar el programa y aquí iría la parte grande, es decir, ya una vez que hemos leído los datos, en esta parte iría el código grueso del programa, es decir, lo que hace operaciones. Vamos a compilarlo, efectivamente. Con esto, el próximo tutorial será empezar ya a codificar.